Es en América donde parece haber más muestras de la presencia de gigantes. Hombres como Fernando de Magallanes y Francis Drake, experimentados marineros y aventureros, afirman haberlos visto en la región más sureña del continente americano en plena era de las exploraciones, muy cerca del fin del mundo. Desde tiempos inmemoriales, los mitos de la humanidad relatan la presencia de gigantes, seres que podían alcanzar alturas de más de 2,5 metros, con gran fuerza, brutalidad y valor. No obstante, ¿qué de cierto hay en esas historias de la mitología? ¿Por qué se repite tanto en nuestra historia la presencia de estos temibles seres? ¿Pudo la humanidad haber convivido con gigantes en el pasado? Según las bitácoras de los antiguos navegantes, parece que sí. En este video te contaremos toda la verdad sobre el misterio de los gigantes en América, pero no te olvides de suscribirte a nuestro canal para descubrir los secretos de la historia. Los primeros en hablar sobre gigantes fueron los habitantes de la antigua Sumeria. Gilgamesh, el héroe y soberano de la ciudad sumeria de Uruk, protagonista de uno de los pocos mitos que se conservan de aquellos tiempos primigenios, es considerado el primer gigante de la historia de la humanidad. De este se decía que medía la impresionante estatura de 5,60 metros. Tras la muerte de su gran amigo y también gigante Enkidu, Gilgamesh decide obtener la inmortalidad por propia voluntad, sufriendo una serie de desavenencias impuestas por los dioses, entre las que destacan vencer a otro gigante llamado Humbaba y a criaturas increíbles como el toro del cielo. En un antiguo manuscrito indio descubierto en 1890 se nos habla del mito de Putana, una mujer demonio gigante que amamantó y envenenó al bebé Krishna, pero que terminó siendo asesinada por esta deidad y posteriormente perdonada, para así alcanzar el mundo espiritual sin necesidad de reencarnarse. En la antigua Grecia, los gigantes eran hijos de los titanes. Este pueblo primigenio, concebido por Gea, se alzó contra los dioses en la gigantomaquía atacando el Olimpo. Uno de los más importantes fue Prometeo, el cual robó el fuego del conocimiento a los dioses y lo entregó al hombre. Los cíclopes, entre los que destaca Polifemo, hijo de Poseidón, eran terribles y enormes criaturas con un solo ojo, capaces de devorar a varios hombres enteros para saciar su apetito, tal como nos lo cuenta el relato homérico de la Odisea. Los nórdicos y germanos creían en los Jotuns, primos de los dioses, enormes gigantes de hielo destinados a enfrentarse a sus primos en la apocalíptica batalla del Ragnarok. Ymir es el más importante de estos, considerado el primer ser viviente que fue concebido por el Ginnungagap cuando el hielo del Niflheim y el calor del Muspelheim se encontraron. En esta mitología, son los gigantes quienes dan origen a todos los monstruos y criaturas que más temían los nórdicos, como el gran lobo Fenrir. Los vascos, por su parte, creían que existían dos tipos de gigante, los Gentilak y los Mairuak, a quienes creían responsables de la construcción de los dólmenes y menhires, construcciones megalíticas que existen en la región al norte de España. Según la leyenda, un día los gigantes vieron una luz muy brillante en el cielo y, sin comprender qué significaba, consultaron al más sabio y anciano entre ellos. Este afirmó que aquella luz vaticinaba el nacimiento de Quixmi o Cristo en antiguo vascón, siendo esta la señal del fin de su raza. Así, la gran mayoría de estos gigantes se arrojó por un precipicio y, quienes no lo hicieron, fueron a esconderse bajo las piedras, llamándose desde entonces Gentilarri. El más importante de este mito es Olentzero, quien avisaría la llegada del fin de su raza y, tras mezclarse la mitología vasca con la cristiana, se convertiría en el avisor del nacimiento del Mesías y quien entregaría regalos a los niños vascos. Otro gigante del mito vascón es el cíclope Tártalo, que devora a niños y adultos en los bosques, siendo su naturaleza más agresiva que la de su antítesis. La creencia de los gigantes también se extiende a los relatos bíblicos, siendo llamados por los hebreos como Nefilim. Los Nefilim son los hijos de la unión de los ángeles caídos con mujeres humanas. Debido a que Jehová prohibió la unión de los ángeles con los humanos, esta raza fue considerada una afrenta y fueron extinguidos durante el diluvio universal. El más icónico de los gigantes mencionados en la Biblia era Goliat, el campeón filisteo muerto a manos del rey David, que medía más de 3 metros. Algunos estudiosos consideran a este enorme guerrero el último de los descendientes directos de los Nefilim. En Etiopía siempre se pensó que vivían gigantes.
Los mitos llamaron la atención de la comunidad científica gracias al hallazgo de una ciudad enterrada en la región de Harla, hecha por un grupo de arqueólogos de la Universidad Inglesa de Exeter. Los expertos se sorprendieron al notar que los edificios y muros de este asentamiento comercial, que data del siglo X a.C., fueron construidos con unos enormes bloques de roca que no habrían podido levantar personas comunes y corrientes. Sin embargo, tras estudiar minuciosamente el yacimiento, el equipo de científicos británicos, encabezado por el profesor Timothy Insall, encontró restos humanos en una serie de tumbas, las cuales contenían los cuerpos de jóvenes adultos y adolescentes. En las tumbas se encontraron restos con una altura estándar e incluso algunos eran más bajos que la estatura habitual actual, por lo que el único misterio a desvelar realmente es cómo lograron construir aquellos edificios tan grandes. A pesar de la inmensa cantidad de mitos existentes en el mundo sobre gigantes, no parecen existir pruebas extraordinarias de su presencia en el pasado y mucho menos en la actualidad. No obstante, en donde parece haber mayores pruebas de la existencia de gigantes, basándonos en los testimonios escritos de personas que los vieron, es sin duda en el continente americano. En el Nuevo Mundo, los indígenas que habitaban en lo que hoy es México convivían con una serie de gigantes, que eran de hecho sus enemigos acérrimos y guerrearon con ellos hasta extinguirlos. Todo esto está recogido en el texto de Bernal Díaz del Castillo, conocido como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Antonio Pigafetta fue uno de los pocos miembros supervivientes de la expedición de Fernando de Magallanes en los mares del sur del continente americano. Cuando se descubrió el estrecho que hoy une a los océanos Atlántico y Pacífico, que lleva el nombre del célebre navegante portugués, este marino afirmó haber visto enormes gigantes en la bahía de San Julián poco antes de llegar al estrecho, en el otoño de 1520. Según las palabras textuales del marino, el encuentro con este ser fue así. Era un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue también comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla que había abordado el comandante. Yo también, con varios otros, me hallaba allí. Al vernos, manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Según las diversas bitácoras de navegación, Fernando de Magallanes capturó a 2 gigantes durante su viaje para llevarlos a España y así probar su existencia. No obstante, como la mayoría de sus hombres y él mismo, estos murieron durante el trayecto, por lo que los restos de estos enormes seres fueron también desechados. Para el año 1544, Sebastián Münster cartografió las costas de la Patagonia y en su mapa nombró la región como Regio Gigantum, que en latín significa región de los gigantes, lo que nos indica que ya los europeos creían que en la Patagonia existían hombres gigantes. De hecho, el significado de Patagonia es tierra de la gente de pies grandes, y se cree que el término fue extraído de un texto de la literatura española de ese entonces. Años más tarde, en 1579, Francis Fletcher, capellán del barco del célebre corsario Sir Francis Drake, escribió en su bitácora que habían encontrado nativos muy altos en la región de la Patagonia. Según sus palabras, estos nativos eran de una estatura y grandeza tan extraordinaria que no sostienen comparación con cualquiera de los hijos de los hombres de este día en el mundo. No obstante, aseguró que estos eran un poco más pequeños que los que vieron los españoles años antes. Más tarde, en 1587, Thomas Cavendish, otro explorador inglés, informó de huellas gigantes en la región. Su compañero Anthony Nivid dijo haber visto gigantes vivientes con estaturas de más de 13 palmos o 9 pies de altura. Además, esta expedición encontró un cadáver aún más grande. Finalizando este siglo, 2 capitanes holandeses escribieron en sus bitácoras que tuvieron encuentros con gigantes de entre 10 y 12 pies de altura. Los holandeses establecieron comunicación con los enormes seres, los cuales afirmaron que otras tribus de la región eran mucho más altos que ellos mismos. Para el siglo XVIII se siguieron haciendo reportes, aunque mucho más modestos. Algunos aseguraban la presencia de gigantes, pero otros decían que aunque los nativos eran altos, no eran tan grandes como los describían los relatos de siglos anteriores.
Además de ello, se tienen otras evidencias visuales de gigantes al sur del continente americano. En una carta enviada a la Academia Francesa de Ciencias en 1766, el Dr. Matthew Matty, secretario de la Sociedad Real Británica, explicaba que el explorador inglés John Byron había visto enormes hombres durante su estancia en el extremo sur del nuevo continente. Byron envió una imagen de una familia de gigantes con un miembro de su tripulación, el cual les ofrecía galletas en son de paz. Según Matty, se habían divisado entre 4 y 500 patagónicos de al menos unos 8 o 9 pies de altura. Sin embargo, y con el paso del tiempo, los franceses se encargaron de desmentir a los ingleses. Según una revista científica muy prestigiosa del país galo, la afirmación de los británicos solo era una tapadera para distraer la atención del verdadero propósito de John Byron en la región, ya que tenían intenciones expansionistas frente a las costas de la actual Argentina. Un libro publicado en 1773 contenía reportes de un capitán llamado Samuel Wallace, quien decía que tuvo un encuentro con miembros de una de las tribus de la región. Este, en lugar de hacer estimaciones, midió a varios hombres y logró establecer una media de entre 6 y 7 pulgadas de estatura en la mayoría de estos nativos, es decir, que estas personas medían entre 1,70 m y 1,80 m. En 1774, Thomas Faulkner, un misionero jesuita que convivió con los habitantes de la Patagonia por 40 años, publicó un libro en donde destacaba que el jefe de los patagones con los que convivió medía 7 pies de altura, o lo que son 2,1 metros. El misionero destacó que nunca había escuchado hablar de una raza gigantesca como la que mencionaban los marinos de antaño, mucho menos había visto a nadie tan alto tras tantos años en la región. Fuera como fuera, se cree que los relatos antiguos describían a los tehuelches, una tribu patagónica que tiene una estatura media de 6 pies o 1,8 metros de altura, espaldas anchas, mucha fuerza y gran musculatura. Esta, aunque al borde de la extinción, es una etnia real y ampliamente documentada. Era de esperar que los europeos, en el momento de su contacto con esta etnia tan curiosa, los vieran como gigantes, ya que en ese entonces tenían una estatura promedio de tan solo 5,5 pies o 1,6 metros. Se cree que realmente fue la exageración de los marinos exploradores de la época lo que hizo que el mito del gigantismo en América llegase hasta nuestros días. De cualquier manera, los expertos afirman que de haber existido algún tipo de etnia de gigantes en la región, es probable que se hubiesen extinguido por las enfermedades o el genocidio que los europeos cometieron en América durante el proceso de conquista. De cualquier manera, hasta el momento, no se han encontrado pruebas arqueológicas de la presencia de gigantes ni en América ni el resto del mundo, a pesar de los muchos intentos de la ciencia por encontrar pruebas de la existencia de alguna especie de gigante humanoide que conviviera con nosotros o haya existido antes de la aparición de la civilización humana tal como la conocemos. En este video hemos recorrido el mito de los gigantes, su probable presencia en América y su cabida en la historiografía actual. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Recuerda que no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.